Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. De nuevo con ustedes su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy, hermanos, vamos a tener una nueva conferencia sobre una segunda evidencia bíblica. Escúcheme bien, una segunda evidencia bíblica que nos dice que Jesús es el Espíritu Santo. Y esta la vamos a mirar desde los manuscritos, como siempre, ¿sí? Desde los manuscritos griegos y las traducciones al español. Vamos a mirar eso. La escritura es clara, precisa, concisa, directa, clara, diáfana, transparente. En ella no hay engaño, en ella no hay dilaciones, en ella no hay, ¿cómo pudiéramos decirlo? Adivinanzas. No hay en ella eso. ¿Sí? No hay pareceres. No hay en eso, en la escritura, esas cosas. Que tengamos nosotros que adivinar qué trata de decir la escritura. No hay que hacerlo, porque ella es clara, ¿sí? Entendible. No entiendo por qué los eruditos en griego, los profesores en griego, ¿por qué nunca sacan una enseñanza de estas? ¿Por qué nunca sacan a relucir estos textos? Si son eruditos, pregunto yo. Hay algo que también quiero dejarles a ustedes este pensamiento, que lo que nosotros afirmamos somos capaces de probarlo, no de analizarlo. Por ahí leí un título, que lo que nosotros creemos somos capaces de analizarlo, o que lo que nosotros afirmamos, dice por ahí un título trinitario, lo que nosotros afirmamos somos capaces de analizarlo. Eso es risible, es risible. No, la unicidad es todo lo contrario. Lo que nosotros afirmamos somos capaces de probarlo. Sí, no de analizarlo, no. Es muy fácil coger un texto de la escritura y analizarlo a la conveniencia de cualquiera. ¿Sí? El enoteísta coge un texto aislado de la escritura y dice que no solamente existe un Dios, sino que hay millones de dioses. Eso dice el enoteísta, o muchos dioses. El dualista coge un título, por ejemplo, cuando Pablo dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, Jesucristo es un Dios, el Padre es otro Dios, y hay dos. Pues ahí está. Son textos aislados que son de interpretación. ¿Sí? Ahora, la unicidad no tiene necesidad de eso, de coger textos aislados y tratar de acomodarlos a su enseñanza. No. No, ¿por qué? Porque la escritura dice que Dios es uno. Numeral, uno. ¿Sí? Numeral, uno. Dios es uno. La escritura dice que Dios es único. Numeral, único. Literalmente único. La escritura dice que Dios mismo vendría y nos salvaría. Literal lo dice. O sea, no tenemos necesidad de ponernos a adivinar. ¿Sí? A creer y decir que el texto dice eso. No tenemos necesidad de eso. ¿Sí? Y hoy vamos a ver que la escritura, como lo dije en el video anterior, donde se llama al Paracletos, ¿sí? Con nombre, Jesús, abogado, Paracletos, abogado, Jesús,
sí, que se puede traducir también así, o consolador, Jesús, sí, intercesor, Jesús. Bueno, son muchas las escrituras que dicen eso. Entonces, hoy vamos a ver, por medio también de las escrituras, que la escritura, ¿sí?, le da nombre propio al Espíritu Santo. Vamos a ver eso. ¿Sí? Esta es la segunda prueba que voy a dar. Segunda prueba que voy a dar de que la escritura llama a Jesús o llama al Espíritu Santo Jesús. Escúcheme bien. Llama al Espíritu Santo Jesús. ¿Sí? Nombre propio. Espíritu Santo se llama Jesús. Vamos a verlo. Esta es la segunda prueba que damos. Miremos algo. Nosotros, en nuestras Biblias, cuando leemos Hechos capítulo 16, verso 5 y verso 6 y verso 7, dice la visión del varón macedonio, ¿sí? Esa es la visión del varón macedonio. Entonces, cuando nosotros leemos en las escrituras estos textos, entonces ahí aparece Espíritu Santo, dice, y pasando por Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Y como llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no se los permitió. Mira, aquí aparece Espíritu Santo y Espíritu. En el verso 6 dice que el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia. Espíritu Santo. Dice que cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no se lo permitió. Entonces vemos que el Espíritu es el mismo Espíritu Santo y vemos, como Pablo mismo nos lo dice, solamente hay un Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12 nos ratifica eso. Ya habíamos visto ese texto anteriormente. Primera de Corintios capítulo 12 verso 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Un solo Espíritu, no hay más, no hay dos, no hay tres Espíritus. Entonces vemos en esta escritura, dice que pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no se los permitió. Miremos otra versión o traducción bíblica, ¿sí? La que usted, como usted quiera llamarla. Miremos la Reina Valera 2004. Dice, y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Esta es la Reina Valera 2004. Les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia, y como llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no se los permitió. El Espíritu no se los permitió. Yo hice una encuesta entre trinitarios y les pregunté que si este Espíritu era el mismo Espíritu Santo. Y me dijeron, claro, ese es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu de abajo del verso 7 es el mismo Espíritu del verso 6. El Espíritu Santo. No está hablando de dos espíritus. El Espíritu Santo es el mismo del verso 7, es el Espíritu. ¿Ya? Entonces dice, y pasando a Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no se los permitió. Esto dicen las versiones, ya estas dos traducciones, estas dos versiones, y hay muchas más que dicen esto. Muchas más. Pero vamos a analizar algo. Vamos a mirar que en el texto griego se nos dice algo muy diferente. ¿Sí? En el texto griego se nos dice, por ejemplo, dice aquí, dielson de ten crujian kai galatiken joran. Dice
y saliendo o atravesando Frigia y las regiones de Galacia. Jorán es región, país, heredad, ¿ya? Galatiquén es Galacia. Entonces dice, y saliendo o atravesando Frigia y las regiones de Galacia, Colousentes, dice, les fue impedido, estorbado. Hupotou agio neumatos, les fue prohibido por el Espíritu Santo, la lesai, hablar, ton logón, la palabra en te Asia. O sea, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dice lo mismo que dice el verso 6 en nuestra Biblia, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dice lo mismo. El verso 7, cuando leemos nosotros en nuestra Biblia, dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Sí? El verso 6 dice igualito. Vamos a analizar el verso 7. Vamos a analizar el verso 7. Dice aquí, el sontes, o sea, viniendo de Cataten Musian, ya, y viniendo entonces a Misia, ¿sí? Viniendo a Misia, Epeirasom, intentar, ¿sí? Intentaron, eis para, ten, la, Butsinia, o sea, para la Bitinia, Poreusenai, ir. ¿Sí? Entonces dice aquí, y salieron para la Musian, o sea, y salieron para Musian, ¿no? O llegaron, también se puede decir, venir, o vinieron, el sontes, y vinieron o llegaron de, y llegaron o vinieron a Musia, a Misia, Cataten Musian, cuando llegaron a Misian, Epairaizán, dice aquí, Epairaizán, les fue, intentaron ellos, dice, intentaron, está en la tercera persona del plural, intentaron ellos, eis, para, ten, businian, o sea, intentaron para Usenai, ir a Bitinia. Pero mire lo que dice aquí en la última parte. Kai o eisam eiasen autos to neuma y eso. Mire lo que dice esta parte. Y no les fue permitido o no se los permitió a ellos, ¿sí? Lo que dice aquí la última parte. Vamos a analizar esta última parte. Kai o eiasen autos to neuma y eso. Lo que dice, y no les fue permitido auto a ellos to neuma y eso, y no se los permitió a ellos el Espíritu de Jesús, dice ahí, y no se los permitió a ellos el Espíritu de Jesús, dice textualmente aquí. Entonces la última parte del verso 7 se lee, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. El Espíritu de Jesús, y como vemos, es el Espíritu Santo. Verso 6, porque dice, a no ser que ahora me vayan a decir que ahí está hablando de dos espíritus, cuando la Escritura me dice que solamente hay un solo espíritu.
Y cuando leemos las versiones que hablan del Espíritu, ya los trinitarios dicen, es el Espíritu Santo. Pero cuando habla y le da nombre propio al Espíritu y le llama a Jesús, el Espíritu de Jesús. ¿Sí? Esto es irrefutable. Esto es irrefutable. El verso 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Dice en el manuscrito griego. Ahí está. Lo dice el manuscrito griego. Entonces, nosotros lo que afirmamos lo podemos comprobar y también lo podemos analizar, porque aquí lo estamos analizando en el texto griego. ¿Sí? Kai o eyasen autos to neuma Jesu. ¿Sí? Y no se los permitió a ellos el Espíritu de Jesús. Dice aquí textualmente. ¿Sí? Por lo tanto, el Espíritu Santo, ¿quién es? Jesús. Le está dando nombre. Esto es un nombre propio. ¿Sí? Jesús es un nombre propio. ¿Y Jesús quién es? ¿Quién es Jesús? Aquí está diciendo que el Espíritu, ¿quién es? Jesús. Y no se los permitió a ellos el Espíritu de Jesús. Nuestras versiones dicen, y no se los permitió. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Dice lo que leemos nosotros, pero en el texto griego dice el Espíritu de Jesús. ¿Y quién es el Espíritu de Jesús? Es el mismo Espíritu Santo. Verso 6, ¿ya? Verso 6 que dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Lo dice claramente. Claramente, pero habrán versiones bíblicas traducidas al español que digan esto, sí las hay, y vamos a verlas. Vamos a mirar tres nomás. Que lo dicen abiertamente, ¿sí? Vamos a ver la Biblia de las Américas, tres nomás. Usted se encargará de buscar muchas más. Miren lo que dice aquí. La Biblia de las Américas traduce textualmente así este pasaje. La visión del varón macedonio, Hechos capítulo 16, versos 6 y 7. Dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. El Espíritu de Jesús dice claramente allí, el Espíritu de Jesús no se los permitió. ¿Y de quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Aquí dice, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Ahora, pueden analizarlo porque ahí está en genitivo, de procedencia, de pertenencia. ¿Cómo la ven? ¿Habla de una tercera persona individual? No. Por eso Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Dice Pablo, y el Señor es el Espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo. Esto no es una coincidencia. Nosotros lo que afirmamos, tenemos la capacidad de demostrarlo. No de analizarlo, no de adivinarlo, no, de demostrarlo. Sí, porque la Escritura lo dice en el texto griego y sus traducciones al español. Así lo dice. Analicemos otra. Vamos a demostrarlo en otra versión. Demostremos. Nosotros los que decimos, lo confirmamos. Lo que afirmamos, lo demostramos. Eso hacemos. Miremos la versión internacional. Versos 5, 6 y 7, perdón. Hechos 16, versos 6 y 7 dice, y atravesando la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia, el Espíritu Santo, ¿no?
¿Mm? El Espíritu Santo. Y cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Vemos que esta es otra versión que dice textualmente o traduce textualmente lo que dice el texto griego. ¿Mm? Recuerde que solamente hay un espíritu y Pablo está confirmando que el Espíritu de Jesús, ¿ya? Lo confirma, el Señor es el Espíritu. Aquí dice, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. ¿Mm? Ya no es espíritu solo, sino le da nombre de Jesús. Le da ese nombre. Después vamos a analizar por qué Pablo le da el nombre Jesús. Y después vamos a analizar eso. Y lo vamos a analizar también desde el contexto griego y en las propias palabras de Jesús. Que él dice, bueno, después les doy esa tercera evidencia. Vamos a tener varias pruebas, ¿ya? Bíblicas, tanto en el texto griego como en sus traducciones al español. Varias. Vamos a mirar otra. Dios habla hoy. Miremos. ¿Cómo nos dice esta traducción? Hechos 16, versos 6 y 7. La visión del varón macedonio. Dice, como el Espíritu Santo dice aquí, no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesando la región de Frigia y Galacia, y llegaron a la frontera de Misia. Allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. ¿Sí? Entonces queda más que claro, queda más que demostrado, no analizado, demostrado, porque nosotros no somos como los que medran adulterando la palabra de Dios, añadiendo un poquito aquí, otro poquito allá, añadiendo, persuadiendo, ¿sí? Lavando el cerebro. No. Diciendo el texto, Jesús quiere decir en este texto esto y Pablo quiere decir en este. No. Textualmente lo estamos demostrando. Tenemos la capacidad de demostrar lo que afirmamos. Sí. La unicidad tiene la capacidad de afirmar. Perdón, la capacidad de demostrar lo que afirma. Los otros no tienen esa capacidad. Vuelvo y repito, los otros tienen la capacidad de analizar lo que afirman, y ese analizar da a entender que es adivinar, hacer conjeturas. Sí, eso es lo que hacen con su análisis, puras conjeturas, lo cual la Biblia no está hablando. ¿Sí? Mire, textualmente, desde el punto o desde el texto griego, nos dice con nombre propio que el Espíritu Santo, ¿quién es? Es el mismo Espíritu de Jesús. Por eso de razón tiene Jesús al decir, firmando en sus 7 cartas a las iglesias, dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que está mandando las cartas de Jesús, el que está hablando a las iglesias de Jesús, y solamente hay un Espíritu. Y Jesús dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí estamos mirando que Pablo le dio nombre al Espíritu, y ese nombre es Jesús. Como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesando la región de Frigia y Galacia, y llegaron a la frontera de Misia, de allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Si ustedes pueden leer muchas versiones más que dicen esto. Y decir Espíritu es lo mismo, decir Espíritu Santo es hablar de Jesús, claro, porque Jesús, el Señor es el Espíritu. ¿Sí? Miren, tenemos la capacidad de demostrar lo que afirmamos. ¿Ustedes tendrán esa capacidad? Mire, querido amigo, mire, la Biblia es clara en decir que Jesucristo es el Espíritu Santo, que Jesucristo es el Hijo, sí, que Jesucristo es el Padre, que es el único Dios, que es el único Dios.
Sí, que con él no hay otro Dios, no hay otro. Hablando de Jesús, lo dice claramente la Escritura, no hay otro. Que él es el Todopoderoso, que él es el único Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Sí? Eso lo dice la Escritura. Que su bautismo es en el nombre, el bautismo que él mandó para el perdón de los pecados es en su nombre. ¿Mm? Que el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Si usted lo quiere así mirar, porque aquí estamos viendo que el Espíritu se llama Jesús. Y eso lo dijo Pablo. Bueno, hasta aquí, mis queridos amigos y hermanos, esta conferencia, esta segunda evidencia textual bíblica que nos dice que el Espíritu Santo es Jesús. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Y recuerde, nosotros, las iglesias del nombre, tenemos la capacidad de demostrar lo que afirmamos. Jesucristo es el único y solo Dios y la vida eterna. ¿Sí? Y el que no crea en su nombre tendrá la condenación. Esta es la condenación. Sí, eso lo dice el Señor. Si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Y Jesucristo quién es? Es el Espíritu Santo, Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo. Él es el único Dios que vino, ¿sí?, a este mundo a salvar a los pecadores. Gloria al nombre de Jesús. Y en su nombre se doble toda rodilla lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor en gloria de Dios Padre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Qué hermosa escritura. Qué hermosa es la palabra de Dios. Ahí estamos viendo esta segunda evidencia que nos dice que el Espíritu es Jesús. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima, mis amigos y hermanos. Los amo en el amor de Cristo. Los amo en el amor de Cristo. Dios les bendiga.